I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone. Buen día, cookie crocheteras del mundo, ¿cómo estamos? Un día más, un tutorial más. En este caso, muy sencillo. Y os cuento todo lo que nos va a hacer falta, ¿vale? 2 ovillos de cada color, de 50 gramos, pero me sobra hilo. Es decir, vamos a gastar en torno a unos 170, 180 metros de cada color, de un algodón 100% cuyo grosor es 2 milímetros, ¿vale? Grosor 2 milímetros y cada 50 gramos tiene 100 metros. Y gasto 1 y un poco más de medio, o sea que unos 170, 180 metros. Vamos a necesitar las tijeras. Vamos a tejer con un ganchillo 4 milímetros. Y vamos a necesitar una aguja para coser, porque los tirantes y el medio se cosen. Quien quiera hacerlo de otra manera también puede. Dicho esto, os voy a dejar en el blog, y por ahí os dejaré un enlace, todo el paso a paso, o sea, todas las vueltas, todos los puntos, tal. Pero lo importante, la medida de cada uno, que os explico a continuación. Lo primero, suscríbete al canal, sígueme en el resto de redes y déjame tu comentario y comparte, ¿vale? Súper. Nos vemos. Vamos con el vídeo. Bien, vamos a hacer este top. Lo primero que quiero es contaros las medidas, aunque estoy haciéndolo sobre una mitad. Después veremos el 100%, ¿vale? Quiero hacer un top que mida 90 centímetros de contorno, ¿vale? Es decir, he tomado la medida a la altura del pecho y mide 90 centímetros. Como lo voy a hacer en 2 colores, cada mitad me va a medir 45, que es la medida que tengo aquí ahora mismo, ¿vale? De los 45 tengo que separar lo que fuera espalda, lo que fuera tirante y lo que fuera escote. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la forma en la que yo voy definiendo el trabajo? ¿Vale? Primero, contorno. Y tenemos 90 centímetros, ¿vale? Con lo cual, cada color tendrá 45 centímetros. ¿Bien? Ahora, en este caso, cada uno tendrá que medir, ¿vale? Lo que necesita. Una vez que tengo el contorno, quiero saber cuánto va a medir mi escote. Bien, entonces me lo pongo a la altura del pecho y digo, ¿dónde quiero que me queden los tirantes y cuánto de grandes quiero los tirantes? Son las dos cosas que tenemos que saber primero. Entonces, ¿yo qué hice? Decir, quiero 9 y 9, es decir, 18 centímetros mi escote de los 90. Es que yo dibujo muy mal, pero mira, tengo aquí una muñeca que nos sirve. Tomamos de referencia el contorno. ¿Bien? Tengo a ver, ¿eh? De ahí tengo que definir cuánto quiero de escote, que son 18 centímetros, ¿vale? Escote, 18 centímetros. Con lo cual son 9 para cada lado. 9 centímetros cada lado. ¿Bien? 9 será un color, 9 será otro. En total, 18. Después, ¿cuántos centímetros quiero de tirante? ¿Vale? ¿Cuánto de grueso quiero mi tirante? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y nos suman. A ver, espera, voy a abrirlo así porque así lo tenemos claro. ¿Vale? Unos 5 centímetros. Pues escribo, ¿vale? Tirante 5 centímetros. Antes de tejerlo, yo defino todo esto, ¿vale? Pero tenemos ahí esos 5 centímetros que da la casualidad que son 5 vueltas. No, es un poquito más. Vale. ¿Qué seguimos ahora? ¿Cómo vamos a seguir entonces? Si yo tengo 45 centímetros y
9 menos 9 centímetros de tirante, de escote y menos 5 centímetros de tirante, esa será la cifra, es decir, 31 centímetros, los que tengo que tejer de cuerpo, ¿vale? ¿Veis? Los que tengo que tejer de la mitad, de esta mitad, desde la espalda hasta donde va a empezar mi tirante. ¿Comprendemos la forma en la que estoy explicando esto? Es decir, del total que yo tengo, que son 90, la mitad serán 45, que es lo que mide en total, ¿vale? De los 45 que tengo de una mitad, tengo que saber cuánto quiero de escote y cuánto quiero que mida mi tirante. Una vez que tengo estas dos definiciones sobre mi cuerpo, ¿vale? Yo estas mediciones las hago en mi cuerpo y sé que tengo 18 de escote y 5 de tirante, con lo cual el resto es la parte de blanco o de negro que voy a tejer, que va a ser espalda. ¿Comprendido? Vale, pues tejiendo con medio punto alto todo el tiempo, bien, en hebra trasera tenemos esta pieza que supone una mitad de mi top. Ahí, yo ya tengo la mitad de mi top, ¿veis? Un poquito más arribita yo he querido el tirante. Cada uno va a tener unos puntos concretos, ¿bien? Esta medida va a ser la que quiera. Según con qué hilo estés tejiendo, vas a tener que poner más o menos puntos, más o menos vueltas, ¿vale? Entonces yo tengo la mitad de mi top. En este caso, hemos dicho que teníamos, a ver si lo tengo apuntado. Aquí. Sí, aquí yo tengo 38 puntos. Bien, 38 puntos. Aquí he puesto para el tirante 54 puntos más para hacer el tirante. Y cuando bajo a hacer el escote, en lugar de 38 puntos, doy 3 más. Doy esa cortesía de subir un poquito el tirante. Con todo esto y sin más, ahora ya tengo una mitad. Os voy a explicar cómo seguir tejiendo la otra mitad. ¿Vale? Lo primero, yo empecé por aquí y puse los puntos y fui vuelta a vuelta en medio punto alto, hasta tener 31 centímetros. Número de vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 vueltas. A las 29 vueltas yo ya hice el tirante y tejí 5 con esos 54 puntos de más. Y luego he tejido después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con 3 puntitos más para tejer ese escote un pelín más cerrado. Entonces, hasta ahí está todo correcto, ¿cierto? Porque está todo en orden, ya lo tenemos claro. ¿Qué voy a hacer ahora? Poner el color blanco, porque con las mismas voy a tejer la vuelta contraria, pero en color blanco, con lo cual me va a quedar estupendo, un blanco y negro preciosísimo, ¿vale? Vamos allá, tejemos 2 cadenas y ya tejemos todo el tiempo igual, ¿vale? Vamos a tejer esas 2 cadenas y voy a poner en punto medio. Perdón, voy a cortar la hebra negra primero, porque ya no me va a hacer más falta. Bien, entonces, y sobre la blanca ahora vamos a ir poniendo medios puntos altos. Cuidado que no se venga. Sobre la hebra trasera todo el tiempo estamos tejiendo en hebra trasera. Importante, ¿vale? Todo el tiempo. ¿Sí? Pues venga, tejemos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a tejer? ¿O por dónde vamos a seguir? Vamos a hacer lo mismo que aquí, que hemos tejido aquí, pero en la inversa. Es decir, primero voy a tejer estas 8 vueltas con el blanco, después voy a hacer el tirante y después voy a hacer el cuerpo.
pero vamos a ello. Esto se entiende, es fácil, ¿verdad? Bueno, pues solo hice el cambio de color y si os fijáis no voy a ponerme a esconder la hebra hasta tener bien definidos los colores para que no se mezclen, ¿vale? Para que no se note la unión, porque estoy ahora mismo en el medio de mi top. Entonces, como no quiero que se mezcle nada, pues vamos a ir por ahí. Tejemos esas 8 vueltas de escote. Mirar, ya tengo hechas las 8 vueltas de color blanco, ¿vale? Tengo la misma medida. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que empezar a poner en la siguiente vuelta, esta es la 9. Mirar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto, aunque creáis, no lo veis porque es negro, pero está ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la 9 empezamos a tejer nuestro tirante. ¿Qué voy a hacer en esta ocasión? Porque el tirante, según del lado que estés, pues se teje de una manera o se teje de otra. Bien, entonces yo lo que voy a hacer ahora es tengo que seguir sacando puntos. Para eso, y enganchándome en la base del punto, voy a tejer una cadena, cuidado, una cadena, y ahora voy a tejer ese medio punto alto, ¿bien? Y voy a ir tejiendo en la cadena otra cadena más, saco la hebra y tejo una cadena. Y ahora hago el medio punto alto, ¿vale? Vuelvo a pasar la hebra y sobre la base de la cadena salgo y tejo una cadenita más. Y ahora tejo mi medio punto alto. De nuevo, ¿vale? Voy a ir sacando sobre la base de la cadena, voy a ir creciendo los puntos, como ya os conté, y voy a dejar por ahí en un mini tutorial cómo ir haciendo estos puntos, que son la continuidad sin tener que añadir cadenas. Quien vea o sienta que esto es un poquito complicado, puede añadir las cadenas directamente, ¿vale? Pero así pues vamos uno a uno y vamos sacando todos los puntos que necesitamos, cada uno los que necesite. Hebra, me voy a la cadena, saco la hebra y tejo una cadenita que me sirve de base para el punto siguiente y ahora tejo mi medio punto alto. Paso la hebra y me voy a la cadena de la vuelta anterior. Cuidado, solo con una hebra tengo bastante, ¿vale? Saco la hebra y ahora tejo una cadena, que es la base de mi punto, y ahí tejo a mi medio punto alto. Así voy a ir tejiendo hasta los 54 que nos hacían falta. Cadena y, saco la hebra y una cadena. Y ahora tejo mi punto. Así hasta tener los 54 que hemos dicho que hacían falta para poner nuestro tirante. Y una vez que tenga los 54, pues tejo, 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 ¿vale? O sea, hasta que tengamos 54 más 38. ¿Bien? Acordaros que aquí habían 3 más. En total tenemos que tener 54 y 38, 92, perdón, en mi caso, ¿vale? Los tejemos y empezamos vuelta, 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 vuelta. ¿Vale? Venga, vamos allá. Bien, mirar cómo va esto. Ya tengo mis dos tirantes, uno blanco y uno negro, ¿vale? He acabado aquí arriba. En un tirante acabo arriba y en el otro tirante acabo abajo. Con lo cual aquí no me queda más remedio que cortar la hebra, una cadena al aire y esperar, ¿vale? Y dejarlo. Y ahora, ¿dónde retomamos? ¿Dónde empezamos a tejer? Acordaros que inicialmente teníamos 38 puntos. Aquí habían 38 puntos. Pues yo tengo que contar y en la dirección en la que me toca ir, que es de aquí para acá, poner esos 38 puntos, ¿vale? Pues nada, pongamos esos 38 puntos. Fijaros que yo tenía la hebra aquí, yo tendría que volver, 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 y ahora cuento. Desde aquí cuento mis 38, que son los puntos que yo tenía inicialmente en la parte que va a ser de la espalda y de debajo del hombro, o sea, del sobaco, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo cuento esos 38 puntos. Y nada, pues arrancamos desde aquí. Ay, perdón, pero acordaros, hebra trasera, siempre, ¿eh? Estamos en la hebra trasera, pues nosotros seguimos desde la hebra trasera.
contamos esas 2 cadenitas y empezamos a poner ese medio punto alto en hebra trasera. Bien, y nada, seguimos punto a punto sobre la hebra trasera. Y ya, solo nos queda por tejer esas 29 o 30 vueltas, no recuerdo cuántas eran. Tengo las 2 mitades tejidas, la blanca y la negra, ¿vale? Tengo mi escote y tengo, ¿vale?, mi cuerpo hecho, blanco y negro. ¿Habéis visto? Esta es la idea. Me queda coser esta pieza y la voy a coser. O sea, he empleado bien el verbo, no voy a tejer, voy a coser, ¿vale? La voy a dejar una hebra larguita para coser, voy a cortar y la voy a unir. Bien, voy a unir las 2 piezas, blanca y negra, pues más o menos os voy a explicar cómo. Voy a hacer ahí voy a engancharlo para que no se me quede, ¿vale? Voy a enfrentarlas pero al revés, porque tengo que coser esta hebra de aquí atrás con la hebra de la cadena que no se estará viendo, bien, pero tengo que coser esas 2 juntas para que se me quede visto esta y no haya desfase en lo que son las hebras. Entonces le voy a dar la vuelta a la pieza, ¿vale? Mira, ¿ves? ¿Ves cómo lo estamos cosiendo y apenas si se nota la diferencia entre uno y otro? Pues nada, nosotros seguimos ahí con nuestra agujita, ¿vale? Pasando de uno a otro. De uno al siguiente. A lo mejor he puesto una hebra demasiado larga por lo que estoy viendo, ¿eh? Pero bueno, vamos cosiendo. En este caso, cosiendo esta hebra para acá y esta otra. Seguramente haya más maneras de coserlo que sean invisibles y que sean estupendas. Yo no las conozco, pero si las conocéis, pues aplicarlas, ¿vale? Así me parece que queda bien, que no se nota mucho, ¿veis? Y que la diferencia entre el blanco y el negro es perfecta. Así que lo cosemos y lo tenemos, ¿vale? Venga, voy a coser. Y de igual manera, ahora las mangas. Los dos tirantes. ¿Vale? Y seguido cosemos los tirantes ahí donde nos toca. Bien, tenemos que buscar la mitad y coserlo por aquí detrás. Y con eso tenemos nuestro... Bueno, por el revés, ¿eh? Hay que dar la vuelta a esto. Tenemos, o sea, cosemos por aquí, perdón, porque estamos ahora en el revés. Entonces las vamos a coser por este lado. Al terminar de coser aquí, con nuestra aguja, vamos a coser en este lado. Aquí vamos a coser o vamos a poner ganchillo, ¿eh? La manera en la que más, o sea, vamos a utilizar tejido, lo que queráis. ¿Bien? Venga, pues cosemos aquí y nos encontramos. Tenemos resultado final del top. Cosido. Escondidas hebras. Nada más que decir, solamente que tú decides si lo quieres en 2 colores, en 5, en 1, en 17. Tú decides cuánto de largo, tú decides cuánto de ancho, tú decides si el escote igual más alto o más bajo. Tú decides ahora, ya sabes cómo. Con lo cual, imaginación al poder. Dicho lo cual, te dejo en mi blog, que estaba por ahí en la esquina, todos los puntos que yo he utilizado. Y te pediría, por favor, si te gustó, la suscripción al canal, que me sigas en el resto de redes y te apuntes y dejes tus datos en el blog para que no te pierdas nada de lo que va a venir. Te recomiendo pases por el blog. Ahí lo dejo. Chaito, mañana más y mejor si se puede. Golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone.
father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry.